Muy contento de estar acá con todos ustedes, de ver un montón de caras que hace tiempo no veía. Y esperemos que hayan pasado una feliz Navidad con sus seres queridos y que todos estén gozando de buena salud. El servicio de hoy, bueno, como todos saben, ¿verdad? El último domingo de cada mes celebramos un servicio juvenil que se llama Wake Up. Cuando me pidieron que lo diera el sermón Wake Up, la verdad no sabía de qué hablar. De hecho, hasta hace como 2 días no sabía qué hablar. Pero me acordé de un testimonio del señor Manjo en un Hondoke hace unos días, que le pasó algo similar cuando le pidieron dar testimonio en el Hondoke. Entonces hice lo que él hizo, ¿verdad? Ponerme a orar y pedirle ayuda a Dios. Y se me prendió bombilla, como dicen. Podemos hacer un wake up literal, porque wake up significa despertar, ¿verdad? Entonces, de lo que les quiero hablar hoy es de un despertar, o más o menos 2 tipos de wake up, de los que hay muchas cosas de las que podemos despertar, ¿verdad? Pero hoy voy a tocar 2 temas. Un momento, por favor. Ok. Bueno, como dije, wake up significa básicamente despertar. Entonces, yo quiero tocar 2 temas el día de hoy. Hace unos días, el fin de semana pasada, tuvimos un seminario acá de integridad sexual. Fue impartido por la organización Hainun, que es una más de las organizaciones de nuestro movimiento, ¿verdad? Y explícitamente fue impartido por la señorita Karina Méndez, que vino desde Uruguay, en verdad, y tuvimos la grata participación de muchos jóvenes acá, y es parte de lo que quiero hablar el día de hoy. Es uno de los wake-ups de los que quiero hablar, ¿verdad? Entonces, primero vamos a iniciar explicando qué es Hainun, ¿verdad? Porque tal vez muchos no saben de la organización o no saben qué significa. Hainun, como ya dije, es una organización de nuestro movimiento, fue fundada en los 90, si no me equivoco. Y bueno, Hainun son 2 palabras en inglés, ¿verdad? Que básicamente significa mediodía, es lo que significa Hainun. Entonces, los fundadores de Hainun se basaron en las palabras del Padre Verdadero para ponerle el nombre, ¿verdad? Porque el Padre Verdadero habla, pues, en varios textos, en varias ocasiones habla de Hainun, ¿verdad? De lo que significa Hainun, no necesariamente con esas palabras, pero él habla del asentamiento del mediodía o el sol del mediodía. Podemos ver este fragmento de texto, por ejemplo, del Chon Sung-young, del libro 12, capítulo 3, sección 2, específicamente la página 1301. Ahí tenemos la definición de lo que significa Hainun, ¿verdad? Dice: el asentamiento del mediodía es posible cuando no hay sombras. Cuando la mente y el cuerpo se hacen uno, la sombra desaparece. Cuando una pareja se hace uno, la sombra desaparece. Cuando el sol está en el este, la sombra se proyecta hacia el oeste. Cuando el sol está en el oeste, la sombra se proyecta hacia el este. Del mismo modo, cuando el sol está en el sur, la sombra se proyecta hacia el norte y viceversa. La sombra se puede proyectar en cualquiera de las 4 direcciones. Sin embargo, cuando uno se para en el centro, no hay sombra, ¿verdad? Cuando estamos al mediodía, tal vez lo han experimentado, cuando básicamente estamos puramente abajo del sol, no hay sombras. Entonces, esto es lo que básicamente significa Hainun. Ahorita vamos a ahondar un poco más en lo que significa en la organización como tal. Pero, bueno, esta organización fue inicialmente fundada para ayudar a parejas bendecidas que tenían problemas de sombras. Ahora está muy enfocada en ayudar a jóvenes, principalmente, porque hay muchos jóvenes involucrados, pero inicialmente era para parejas bendecidas. Igual, o sea, es para todos, pero el objetivo inicial era para parejas bendecidas y ahora mucha participación de jóvenes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos parejas o jóvenes que tienen sombras? Bueno, una sombra puede ser cualquier cosa que nos haga sentirnos mal o que nos haga dudar o que nos haga escondernos, etc. Cualquier cosa que haga que no estemos bien espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, cualquier cosa que nos tenga en un estado que no sea el óptimo, se puede catalogar como una sombra, ¿verdad? Hay muchos temas
de los que se puede hablar acerca de las sombras, y Hainun toca muchos de esos temas. Vamos a ver un par de ejemplos. Este fragmento lo tomé del libro de la autobiografía de Padre Verdadero. Hay varias versiones, ¿verdad? Entonces yo especifiqué ahí, pues yo lo tomé del que es el libro físico que se llama Ciudadano Global, Amante de la Paz, porque hay una versión en internet que es un poco diferente, se llama El Ciudadano Global que ama la paz, y las páginas están un poco distintas, entonces dependiendo del que ustedes tengan, ¿verdad? Puede ser en la página 232, 233 o en la página 220. El subtítulo de ese capítulo se llama Dejando un legado de amor, y el capítulo es el capítulo 5, que es Familias amorosas pueden cambiar el mundo. Ok, este fragmento dice: si una persona oye el sonido de su corazón derramando lágrimas, tiene que detener de inmediato lo que esté haciendo. Cualquier cosa que haga sufrir el corazón lo arruinará. Cualquier cosa que haga que el corazón se sienta triste hará que finalmente la persona caiga en la tristeza. Ese fragmento me gustó mucho. Karina nos lo mostró, ¿verdad?, en su seminario, en su presentación, y dijo que era una parte que le gustaba mucho a ella del libro, ¿verdad? Yo concuerdo, es muy bonito, la verdad, y muy profundo si nos ponemos a analizarlo, ¿verdad? Cualquier cosa que haga sufrir el corazón lo arruinará, ¿verdad? El Padre Verdadero en muchas ocasiones habla de la conciencia, ¿verdad? Que la conciencia es el mejor maestro que podemos tener. Y el corazón, él habla de cómo tenemos que comunicarnos con el corazón y cómo debemos designar un tiempo específico para hablar con el corazón, ¿verdad? Y conectarnos con el corazón para poder ascender, ¿verdad?, a un mejor nivel espiritual y demás. Y también cómo la conciencia, como dije antes, es el mejor maestro, porque la conciencia siempre nos dice si algo está bien o mal. Entonces, este fragmento le gustó mucho a Karina y a mí también, ¿verdad? Quise agregarlo porque nos hace ver, ¿verdad?, que cualquier cosa que haga que nuestro corazón sufra o esté triste, pues eso debería ser suficiente motivo para que sepamos, ¿verdad?, que no deberíamos seguir. Como dice Padre, deberíamos detenernos inmediatamente, lo que sea que estemos haciendo. Esto lo menciono porque Hainun, como dije antes, el objetivo de Hainun es ayudar a los miembros, inclusive a personas externas, que tengan sombras con las cuales batallen y no sepan cómo abordar este tipo de problemas, ¿verdad? Bueno, Hainun se ha dado a conocer a nivel, inició inicialmente en Norteamérica, pero ahora hay un capítulo, por decirlo así, en Latinoamérica, del cual Karina es parte, ¿verdad? Y un muchacho de Argentina son como los líderes. Se ha dado mucho a conocer por un problema muy grande que hay en nuestra comunidad, que es el problema de la pornografía. Como dije antes, el concepto de Hainun engloba muchísimos problemas, pero este problema en particular ha sido lo que básicamente lo ha catapultado a través de todos los países en los cuales está presente, porque es un problema que, nos guste o no, está presente en nuestro movimiento, está presente en el mundo y también en el movimiento de nosotros. No nos gusta hablar de ello y mucha gente no sabe cómo hablar de ello, incluyendo jóvenes y sus padres no saben cómo hablar, y si los jóvenes preguntan, los padres no saben cómo responder, no saben cómo ayudar. Entonces básicamente Hainun está aquí para eso, para dar una guía de cómo abordar estos problemas, cómo tratar de resolverlos, porque es un proceso, ¿verdad? No, todos sabemos que está mal y todos sabemos que debemos detenernos, pero a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Cuando uno está haciendo algo malo, a veces el solo hecho de saber que está mal y sentirse mal porque uno lo hace y se siente mal, tal vez no sea suficiente, ocupa más ayuda que eso, ¿verdad? Entonces Hainun básicamente viene a ayudar a este tipo de problemas. Otro fragmento que quise agregar porque me parece importante y también es del libro de Padre Verdadero, el mismo capítulo, pero en este caso una página un poco más adelante, dice: lo más importante es no cometer pecado y vivir una vida sin sombras. Vemos que él repite aquí, ¿verdad?, lo de vivir una vida sin sombras, que dicho sea de paso, es el eslogan de Hainun. Hainun, ¿verdad?, como significa el sol de mediodía, el eslogan es una vida sin sombras, porque básicamente si usted está debajo del sol de mediodía, no existen sombras, ¿verdad? Hay mucho debate religioso y filosófico sobre qué es pecado, dice el Padre Verdadero,
Pero está claro que no debemos participar en aquellos actos que hagan sentir culpable a nuestra conciencia, ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿verdad? Él menciona mucho lo de la conciencia y cómo debemos guiarnos, no solo con el corazón, sino también con la conciencia. Cuando hacemos cosas que nos producen una conciencia culpable, esto siempre deja una sombra en nuestro corazón. Entonces, en este tipo de textos podemos ver, a pesar de que este libro es mucho más nuevo que la organización, se basa básicamente en lo mismo que la organización quiso establecer cuando fue fundada, ¿verdad? En los 90s. En 90s o 80s, ahorita no recuerdo bien, pero hace mucho más tiempo que la organización se fundó y el libro es más nuevo, ¿verdad? Entonces podemos ver que comparten los mismos principios. Obviamente los fundadores pues son miembros de la iglesia y se basaron en las palabras del Padre verdadero. Pero lo que digo es que ellos ni siquiera sabían de que el Padre iba a publicar este libro y podemos ver cómo el padre usando sus palabras básicamente como que refuerza la visión de Heinlein, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es aprender a llevar una vida sin sombras. Y como dije, muchas veces es muy difícil porque no sabemos cómo. Seamos jóvenes o seamos padres o seamos hermanos, quien sea, ¿verdad? Todos tenemos sombras, o la mayoría de personas, por lo menos me atrevo a decir que tenemos sombras de las cuales no nos sentimos muy orgullosos y hábitos que queremos cambiar, ¿verdad? Y como dije, muchas veces no sabemos cómo abordarlos o a quién pedir ayuda. Y a veces pedimos ayuda, pero no nos da mucha pelota o simplemente cambian de tema porque tal vez es un tema un poco incómodo de hablar para todas las familias o para todas las personas. Normalmente algunos temas son un poco delicados y no nos gusta hablar de ello. Entonces Heinlein lo que hace es motivar a los miembros a que seamos sinceros y que nos podamos abrir con otras personas, y ellos tienen un concepto muy interesante que es hacernos vulnerables. Ellos hablan de la vulnerabilidad, que es lo que necesitamos como el primer paso para poder iniciar este proceso, ¿verdad?, de recuperación, este proceso de eliminación de las sombras, se podría llamar. ¿Por qué ellos hablan de hacernos vulnerables? Bueno, porque, como decía Karina, hay cosas tal vez que todas las personas hacen que tal vez no estén muy bien, pero no tienen una connotación tan grave, entonces se pueden, digámoslo así, hacer en público. Pero hay otras cosas que una persona no se atreve a hacer en público. Entonces, el seminario se llamaba Integridad Sexual porque hay muchos tipos de integridad, ¿verdad? Sabemos que la integridad, o por lo menos tenemos un concepto más o menos claro de la integridad, ¿verdad?, que es básicamente una persona con buena conducta, buenos valores, que se conduzca adecuadamente por la vida. Es básicamente como el concepto más estándar. Entonces hay muchos tipos de integridad. Conocemos personas que tienen una increíble integridad laboral, por ejemplo, son excelentes compañeros de trabajo, jefes, etc. Tienen una excelente integridad familiar, podemos ver que tienen una bella familia, que son responsables, que ayudan a la comunidad, etc. Pero la integridad sexual es lo más difícil de tener. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre totalmente en privado. La mayoría de las personas, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con la sexualidad siempre es en privado, ¿verdad? Entonces, una persona puede tener mucha integridad laboral o familiar o comunitaria, pero la integridad sexual puede que no esté tan bien. Y no podemos saber nada de eso porque las personas en privado pueden hacer otras cosas, ¿verdad?, que tal vez nadie pensaría, ¿verdad?, que hace esas cosas. Y esos son justamente los problemas que Heinlein trata de abordar y de resolver. Entonces, como dije, la integridad sexual se desarrolla normalmente en privado, pero decía Karina, o bueno, hay también un podcast, dicho sea paso, por quien quiera unirse, ¿verdad?, es totalmente gratis, lo pueden buscar en diferentes plataformas y es muy, muy interesante. Entonces ellos hablan ahí, estaba escuchando el otro día el podcast y ella dice, ella y el compañero de Argentina, si una persona alcanza la integridad sexual, básicamente sería como el nivel más alto, porque una vez que usted pueda alcanzar integridad sexual, una vez que usted pueda tener una sexualidad de la que usted no se avergüence, que podría ser totalmente pública, no necesariamente es el objetivo, ¿verdad?, pero podría ser pública y no había nada de qué arrepentirse o nada de qué avergonzarse, entonces en todos los otros aspectos de la vida estaría mucho más sencillo, ¿verdad?, hacer las cosas de una manera íntegra. Entonces el objetivo es este, ¿verdad?, alcanzar una integridad sexual para poder también mejorar en todos los otros aspectos de la vida, porque si tenemos una vida sin sombras, una vida de lo cual no nos tengamos que arrepentir de nada,
pues obviamente en los otros aspectos de la vida también vamos a estar muy bien, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta era la primera parte, este era el primer wake up que quería decirles. Como resumen, sería en especial como para los padres. No sé cuántos de acá habrán tenido la oportunidad de ver el seminario para padres, porque ese fin de semana, en conjunto con el seminario que estábamos haciendo aquí, también había un seminario para padres llevándose a cabo vía Zoom. Y nosotros no podemos verlo todo porque obviamente estábamos acá, pero en algunos momentos que teníamos chance de ir tal vez al comedor a tener refrigerio, podíamos verlo y estaba muy, muy interesante. Y como les dije, se habla de temas que normalmente en la federación no hablamos y que a mucha gente le incomoda. Entonces, no sé cuántos hayan tenido la oportunidad de verlo, pero muy bien por los que lo hicieron, y los que no, pues los insto a que hablen con sus hijos, que les pregunten. Ojalá sus hijos hayan estado en el seminario, sería mucho mejor todavía. Pueden hablar con sus hijos y preguntarles de qué se trataba el seminario, qué aprendieron y qué les gustaría tal vez trabajar, ¿verdad?, para poder mejorar la integridad en general. Y también pues que se informen, porque eso es un tema muy importante y, como dije, es una realidad que se vive en la federación y que tal vez no nos gusta mucho hablar de ello. Entonces quería como la llamada de despertar sería como: hablemos de esos temas que son incómodos, que no queremos hablar, acerquémonos a nuestra familia, a nuestros hijos o a nuestros padres, de cualquier parte en la que estemos. Si somos hijos, acerquémonos a nuestros padres; si somos padres, acerquémonos a nuestros hijos, para tener una vida sin sombras, ¿verdad? Para ayudar a tener una vida sin sombras. Recordemos que es un proceso, no es fácil, pero ocupamos ayuda. Entonces, a los padres, busquen a sus hijos y ayúdenos. Sería la primera llamada de Wake Up. Ahora, para la segunda llamada de Wake Up, voy a hablar de algo. No sé cuántos acá están al tanto, pero bueno, el señor Manjo y yo estamos actualmente cursando una maestría en la UTS, que es la universidad que Padre fundó en Nueva York. Es totalmente en línea y llevamos ya un semestre. Ha sido muy difícil, pero sobrevivimos. Gracias. Y bueno, tenemos la ventaja, gracias a Dios, ¿verdad?, que los dos somos de Costa Rica, entonces nos apoyamos mutuamente, porque somos muchos compañeros de todo el mundo. Hay, nosotros dos de Costa Rica, hay un muchacho de República Dominicana, hay un par de muchachos de Estados Unidos, hay un par de muchachos en el Medio Oeste, creo que en Australia, en los Balcanes, por todo lado, ¿verdad? Somos bastantes, y como estamos juntos acá, pues nos ha servido mucho para apoyarnos mutuamente, porque como dije, fue bastante difícil. Pero yo quiero hablar un poco de algo que aprendí en este curso, en este primer semestre. Es un curso, para los que siguen el Junto que en la mañana, hace unos días en una de las lecturas se mencionó el libro de este profesor que nos dio la clase. Se llama Dr. Andrew Wilson, y él escribió un libro que se llama World Scriptures, o Escrituras Mundiales, ¿verdad? Es como una recopilación que hizo el Padre verdadero de las similitudes que tienen todas las religiones del mundo, o por lo menos las principales, con nuestro movimiento, ¿verdad?, unificacionismo, que básicamente el Padre, y este libro concluyó, el 73% de las palabras utilizadas y de los principios en todas las religiones son iguales a los nuestros, solo el 27% es diferente. Entonces podemos ver que es un gran porcentaje de similitud. Somos más iguales que diferentes, ¿verdad? Muchas veces no tomamos en cuenta, o ni siquiera lo sabemos. De hecho, yo aprendí muchísimo este curso, y creo que el señor Manjo también está de acuerdo conmigo, que aprendimos muchas cosas que tal vez uno como que obviaba, ¿verdad? Obviábamos ciertas cosillas, o ya los dábamos por sentado, ¿verdad?, por lo que uno ha escuchado. Pero recibir un curso intensivo que a profundidad de las diferentes religiones, pues es bastante interesante. Somos muy, muy, muy parecidos en realidad. Entonces, este fue, básicamente es como un extracto del examen final que tuvimos hace un par de semanas. Dice, el profesor lo que nos puso fue: su instructor cree que parte de construir el mundo del Chonilguk será ver a todas las religiones como parte de un mosaico de fe que aporta al crecimiento colectivo de la humanidad. Esas son las palabras del profesor, ¿verdad? Y de ahí partía el examen. Teníamos que hacer una pequeña reflexión de cada una de las 7 religiones vistas a lo largo del curso.
Y bueno, básicamente, en resumen, lo que esto llama es a la tolerancia, la aceptación y el apoyo, ¿verdad? El apoyo mutuo. También los que siguen el Hondo Ke, el Dr. Yang ha hablado en varias ocasiones de este tema, ¿verdad? Él de hecho tuvo una participación muy activa en el conflicto del Medio Oeste por muchos años. Exacto, y él ha hablado en varias ocasiones de este tema, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Muchas personas, como dije antes, tendemos a obviar estas cosas y es algo que definitivamente deberíamos estar más al tanto, ¿verdad? Porque el mundo sería más bueno y sería mucho más fácil relacionarnos con todos si supiéramos este tipo de información. Entonces, lo que voy a hacer es como un recuento de las similitudes principales, ¿verdad? Por lo menos en mi perspectiva, que tenemos con estas religiones que les dije, son 7 religiones que estudiamos. Iniciando con el judaísmo, ¿verdad? El judaísmo, bueno, los judíos tienen una gran fe y obediencia inquebrantables, que el Padre verdadero nos llamaba, ¿verdad?, a tener nosotros una fe y obediencia inquebrantables, ¿verdad?, o absoluta, ¿verdad?, como él decía, fe absoluta, obediencia absoluta. Ellos honran mucho la ley, que llaman Torah. La ley o la Torah son como las enseñanzas de Moisés, ellos se basan en la ley de Moisés. Entonces, para todos aquellos que conozcan el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, es básicamente la doctrina de ellos. Ellos viven todavía en el Antiguo Testamento y se rigen por la ley de Moisés. La respetan muchísimo. Obviamente yo estoy hablando a un nivel general, ¿verdad? Porque como en todas las religiones, habrá personas que se salen, ¿verdad?, del estándar, ¿verdad?, que no practican las costumbres o que no siguen la ley, pero a nivel general es una religión que sigue muy estrictamente la ley. Y es bastante difícil porque esa ley es bastante estricta, ¿verdad? La ley de Moisés era la ley ¿verdad?, del Antiguo Testamento, entonces es bastante complicado, pero ellos aún así lo hacen. Ellos, bueno, como todos sabemos, han sufrido una terrible persecución y han sufrido muchísimo a lo largo de la historia. Actualmente todavía sufren consecuencias de la persecución, ¿verdad?, que han tenido. Y ellos apoyan a su pueblo aún a expensas de dejar una mejor vida. ¿A qué me refiero con esto? Esto es algo que el Dr. Yang habló en uno de sus testimonios. De hecho, fue en una charla que justamente nos invitó hace como un mes, de esto del conflicto del Medio Oeste. Él fue el invitado en ese día y él habló de que en la actualidad, a partir de los 50, cuando Israel recuperó, ¿verdad?, la Tierra Santa, bueno, cuando los judíos recuperaron a Israel, por decirlo así, se les fue otorgada la tierra. Muchas personas estaban alrededor del mundo. Por ejemplo, hay unas comunidades judías muy grandes en Estados Unidos y es bastante sabido que los judíos en general son personas muy adineradas, ¿verdad? Entonces, normalmente en donde ellos están bien, son prósperos, ¿verdad? Y tienen vidas muy tranquilas, prósperas, muy pacíficas, y aún así deciden volver a su tierra, deciden volver a la Tierra Santa, ¿verdad?, porque saben que es su obligación, porque tienen un compromiso con su religión. Pueden dejar una vida pacífica, tranquila en Estados Unidos, por ejemplo, con muchas comodidades, para irse para Israel, donde hay un conflicto armado muy grave y que básicamente pueden morir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver qué tan grande es su fe, ¿verdad?, y su obediencia, que aún así ellos deciden regresar, a pesar de que están dejando una vida cómoda y tranquila para ir a arriesgar sus vidas, básicamente. Y bueno, habían varios extractos de textos judíos que nosotros estudiamos durante el curso. Uno de ellos me llamó mucho la atención, que es uno de los rabinos que habla de cuando el templo se destruyó. Y muchas personas, como es de esperarse, no sabían qué hacer, estaban confundidos y perdidos un poco. No sabían qué iba a pasar ahora, ¿verdad?, sin templo. También en nuestra historia, ¿verdad?, de cristianismo, también sabemos que ha pasado eso muchas veces. Y el rabino lo que dice es que ellos tenían que seguir la educación, ¿verdad?, que tenían. No importa dónde estuviesen, siempre tenían que seguir las enseñanzas, respetar la ley y continuar educándose. Entonces, por eso es que los judíos están básicamente esparcidos por todo el mundo y su cultura y su religión nunca ha cambiado, porque ellos tenían muy claro su cultura, su religión y su ley. Entonces lo han obedecido, lo han seguido y por eso se ha mantenido básicamente inquebrantable. A diferencia de, por ejemplo, el cristianismo, ¿verdad?, que cada vez hay más denominaciones, ¿verdad? Se ha ido
mutando, por decirlo así, muchas veces. O sea, las enseñanzas básicas e iniciales no se han mantenido, ha cambiado muchísimo, pero el judaísmo no ha cambiado tanto, se han mantenido básicamente las mismas costumbres y la misma fe en su religión. Ahora, el cristianismo, que la mayoría conocemos, y por lo menos creo, sin miedo a equivocarme, creo que la mayoría aquí tenemos un pasado en el cristianismo, ¿verdad? Antes de ser unificacionistas. A mí personalmente me encanta el cristianismo porque tiene una fe basada en el amor, como nos enseñó San Pablo, ¿verdad? Y sí, bueno, los que conocen bien la historia de la Biblia y han leído San Pablo empezó a educar a la gente y a incentivar la fe en el amor y las enseñanzas de Jesucristo y enfocándose mucho en el amor, porque la gente, igual que los judíos, estaban un poco perdidos y un poco desesperados, y ellos estaban esperando la segunda llegada de Jesús, estaban esperando el retorno de Jesús, porque se les había dicho que iba a regresar antes de que ellos murieran, ¿verdad? Entonces mucha gente estaba empezando a entrar en desesperación porque veían que ya estaban envejeciendo y Jesús nada que regresaba. San Pablo empezó a enseñarles a tener fe basada en el amor. Eso es parte también de las enseñanzas que aprendimos en el curso, o por lo menos yo. Y digamos, obviamente el gran amor de Dios, ¿verdad? Al entregar a su Hijo, a pesar de que Él no tenía ninguna responsabilidad bueno, tenía una gran responsabilidad, pero Él no era responsable de lo que tuvo que pagar, ¿verdad? Y obviamente el amor de Jesucristo, ¿verdad? Y el gran pesar que Él sintió, ¿verdad? Porque como ya hemos visto en diferentes ocasiones, también vuelvo a hacer mención del Jundo que se nos ha explicado ahí mucho, que el cristianismo tiende a pensar que Jesús venía a morir en la cruz y que Él, a veces se malinterpreta que Él sintió miedo, que Él no quería morir. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Por lo menos creo que la mayoría de gente aquí sabemos que Él tenía miedo de lo que venía después, ¿verdad? De lo que iba a pasarle al corazón de Dios y lo que iba a pasarle al pueblo de Dios. Él no tenía miedo de morir, Él no tenía miedo de sí mismo. De hecho, Él sabía que iba a estar mucho mejor una vez que muriera. Él tenía miedo de lo que íbamos a hacer con el corazón de Dios, que fue justamente lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, ese gran amor, ¿verdad? Tanto de Jesús como de Dios es un gran ejemplo, ¿verdad? Del cristianismo, y también el llamado a amar a Dios más que nada y amar a nuestro prójimo igual que a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, estos son como, para mí, los pilares fundamentales del cristianismo, básicamente el amor que nos enseñan, ¿verdad? Que fue gracias a Jesucristo. Y bueno, como les dije, a las enseñanzas de San Pablo, que empezamos a ver la religión como una religión de amor, y ya la gente, por decirlo así, pudo estar un poco más tranquila, entendiendo, ¿verdad? Que Jesús no iba a regresar necesariamente en el tiempo de vida de ellos, ¿verdad? Que era como ellos pensaban que iba a ser. Ahora, el Islam, ¿verdad? Los musulmanes, muy conocidos por muchos, pero son muy conocidos no necesariamente por cosas buenas. Lamentablemente muchos conocemos a los musulmanes por actos terroristas y cosas feas, ¿verdad? Que han sucedido alrededor del mundo. Muy poca gente, yo creo que, me atrevo a decir en Costa Rica, por lo menos, que conoce realmente cómo son los musulmanes. Yo tuve la oportunidad de conocerlos porque viví un tiempo en Estados Unidos y estudié allá, y estuve en clases que casi que yo era el único que no era musulmán. Entonces conviví con muchísimos musulmanes y honestamente yo no he conocido gente más hospitalaria y más amable que los musulmanes. Son increíblemente buenos. Tienen un gran corazón y una gran fe. Al igual que los judíos, son muy estrictos con su fe. Y vuelvo y repito, hay muchos que también se desvían y no lo practican adecuadamente, pero eso pasa en todas las religiones. Pero los que sí lo hacen son muy, muy estrictos con su fe y la siguen de una manera muy, casi, podríamos decir, radical, ¿verdad? Como los conocemos a veces como un poco radicales. Pero en general tienen un gran corazón. Y los judíos y los musulmanes también se supone que son religiones basadas en paz. ¿Y por qué digo se supone? Bueno, porque sabemos que hay muchos conflictos armados, ¿verdad?, alrededor del mundo de estas dos religiones, pero son religiones que abogan por la paz. Ellos, algo que a mí me impresionó mucho, ¿verdad?, que creí notable o que creí que valía la pena destacar, es ellos tienen un deber de dar caridad. Nosotros, ¿verdad?, en el mundo cristiano tendemos a dar el diezmo o donaciones, ¿verdad?,
ofrendas, limosna, como le queramos llamar, pero normalmente es como algo voluntario. Los musulmanes tienen una obligación de dar a la caridad el 2.5% de todo lo que poseen. No es, por ejemplo, el diezmo, que se supone que es el 10% de las ganancias de un mes, por ejemplo. Es el 2.5% de todo lo que poseen. O sea, todo el dinero que posean, propiedades, cualquier cosa que posean, el 2.5% tienen que darlo a la caridad, y lo hacen. Eso es lo increíble, que lo hacen, ¿verdad? Entonces, de hecho, en Arabia Saudita, bueno, yo tuve muchos compañeros y tengo muchos muy buenos amigos de Arabia Saudita. En Arabia Saudita no existen indigentes. Es por dos razones. Primero, porque ellos dan el 2.5% de todo lo que tienen, entonces literalmente no hay espacio de indigentes, porque todo el mundo tiene. Y ellos son un país relativamente nuevo, tienen menos de 80 años de haberse fundado, o más o menos por ahí anda. Y pues obviamente todos sabemos, son países petroleros, bueno, Arabia Saudita específicamente estoy hablando, entonces tienen muchísima riqueza. Entonces el 2.5% de un ciudadano estándar es muchísimo, por eso es que no hay indigentes. Y el gobierno tampoco permite que haya indigentes. Entonces, aún si hay una persona que con ese 2.5% no es suficiente, el gobierno le ayuda. O sea, no hay indigentes, es como una ley, no pueden. Tal vez por una cuestión de ego, ¿verdad? Una cuestión como que son un poco orgullosos, pero también cabe destacar, ¿verdad?, ese gran compromiso que tienen y cómo lo hacen con sinceridad, porque no les duele. Bueno, seguramente porque tienen mucho, ¿verdad?, también, pero lo hacen muy estrictamente. El deber y la devoción. La devoción que tienen también es muy grande. Esta foto que vemos, por ejemplo, en el fondo, es la Meca, ¿verdad?, que todos sabemos que todos los años tienen una peregrinación hacia la Meca. Todos los musulmanes del mundo se supone que deberían asistir a la Meca al menos una vez en la vida, ¿verdad? A veces el evento se sale de las manos porque es muchísima la gente, ¿verdad? Pero podemos destacar la devoción que tienen, ¿verdad?, de asistir a la Meca todos los años, los musulmanes de todo el mundo. Entonces, son puntos que me gustó, ¿verdad?, rescatar y destacar, y como les dije, son similitudes que tienen con nosotros y con nuestro movimiento, y cosas que podemos tomar para beneficiar nuestro propio movimiento, ¿verdad?, que es lo que el Padre verdadero quería. Ver las cosas positivas de cada religión y poder incorporarlas, ¿verdad?, dentro de nuestro propio movimiento, o por lo menos ser, como dije, solidarios y aceptarlas, y no tanto debatir, o no solo fijarnos en las cosas negativas o en las diferencias que tenemos con ellos, ¿verdad? Después el budismo, me pareció algo súper interesante. Bueno, Buda hablaba de que la fe no salva, pero la obediencia sí. Tal vez no es necesariamente tan textual como yo lo puse, pero lo que él dice es que la fe en sí no va a salvar a nadie, pero seguir esas doctrinas y seguir ese estilo de vida que su fe profesa es lo que da la salvación, ¿verdad? Porque todos podemos decir, soy cristiano, y sabemos los lineamientos de la fe cristiana, y se supone cómo debemos vivir, etcétera, pero con tener fe, ¿verdad?, no es suficiente. Tenemos que realmente tener ese tipo de vida, ¿verdad?, una vida de fe. Buda también hablaba de no crear lazos emocionales, ¿verdad? ¿Por qué dice el dolor surge del cariño? El Padre verdadero, ¿verdad?, nos dio un gran ejemplo de esto, ¿verdad?, cuando estuvo en la prisión y su madre fue a visitarlo. Como él decía, él se estaba desgarrando por dentro, pero no podía mostrar esos sentimientos porque hubiera dado paso a debilidades, ¿verdad? Tal vez ya Padre verdadero restauró eso, y ya tal vez nosotros no tenemos que hacer eso tan duro, ¿verdad?, porque va a ser muy difícil. Pero gracias al gran esfuerzo de los padres verdaderos, ahora podemos disfrutar de eso. Pero Buda tenía de hecho, el Padre verdadero tiene las enseñanzas de los padres verdaderos tienen mucha influencia del budismo también, ¿verdad? Entonces Buda es muy interesante aprender sobre Buda, y dos cosas que, como dije, que me parecieron interesantes, me pareció importante destacar es eso, que tenemos que profesar nuestra fe, no solo hablar de ella, ¿verdad? Tenemos que vivir de acuerdo a nuestra fe para poder obtener la salvación, porque solo tener la fe no es suficiente. Como dicen, ¿verdad?, hay un dicho por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y lo de los lazos emocionales, ¿verdad? Tenemos que, como por ejemplo, otro ejemplo bueno y claro de esto sería la bendición, ¿verdad?, la bendición de matrimonio que nuestro movimiento tiene. Sabemos que tenemos que hacerlo por Dios, por el beneficio de la providencia, no porque la muchacha me gusta, o porque es que me cae bien, o porque somos vecinos, o porque nos conocemos de toda la vida. Son cosas más grandes, ¿verdad?, más altos los estándares.
Entonces esto sería un buen ejemplo de esto también. Ahora el hinduismo es muy colorido, la verdad, tiene muchísimas facetas, muy interesante de aprender. Tienen diversidad interna. ¿A qué me refiero con diversidad interna? Bueno, dentro del mismo hinduismo tienen muchísimos dioses, ¿verdad? Y como muchas fees diferentes dentro de la misma fe hindú, pero coexisten armoniosamente. Eso es un gran ejemplo para la humanidad. Son diferentes religiones o de diferentes creencias, tienen diferentes dioses a los que les rezan o les piden, etc. Pero ellos coexisten armoniosamente, no hay conflicto entre ellos. Y nosotros parece que no sabemos hacer eso. Por ejemplo, los cristianos raramente pueden convivir bien con otras denominaciones. Siempre hay una denominación que dice: nosotros tenemos la razón, tenemos la verdad, los demás están equivocados. Entonces deberíamos aprender de ellos, ¿verdad? Y hay una de los dioses que ellos tienen que habla ellos tienen un concepto que se llama monismo. Nosotros somos monoteístas, que significa que creemos en un solo Dios, solo existe un Dios. Ellos tienen un concepto de monismo que es un poco diferente, pero a la vez un poco parecido. El monismo lo que significa es que hay muchos dioses, pero todos representan a lo mismo. O sea, hay muchas deidades, pero todos básicamente representan al mismo Dios. Y dice que a través del amor se conoce a Dios. Eso me gustó mucho porque es muy cercano a nuestra enseñanza, ¿verdad? Que tenemos que basarnos en el amor para poder conocer a Dios y hacernos uno con Dios, ¿verdad? Entonces esta parte me gustó muchísimo. Es uno de los dioses que ellos tienen, que habla de que a través del amor se conoce a Dios. Y en este sentido se habla del Dios que, como les digo, que todas las deidades representan a ese mismo Dios, que es como el único Dios que ellos tienen. Y para finalizar, las religiones aparte, el confucianismo, que también tiene una gran influencia en nuestro movimiento. De hecho, las enseñanzas de los padres verdaderos están muy centradas en el confucianismo. Si conocemos un poco de historia, sabemos que Corea se basó en el confucianismo por más de 1000 años. Y bueno, en Asia en general, el confucianismo es muy extenso. Confucio hablaba de la educación y la moralidad, y decía que se debe iniciar en la familia. Esto porque, bueno, él creía que eran como los pilares fundamentales de la sociedad y todos deberíamos practicar estos dos fundamentos, ¿verdad? La educación y la moralidad. Y como dice él, ¿verdad? El padre verdadero también se enfoca mucho en la familia, ¿verdad? Bueno, los padres verdaderos, las enseñanzas es que la familia es como lo más importante. Entonces, él hablaba de que todo inicia en la familia. Después, el padre verdadero se basó mucho en las enseñanzas de Confucio para desarrollar la piedad filial, lealtad, justicia y un corazón humano. Y Confucio hablaba de crear una red o crear relaciones, como dije antes, iniciando en la familia. O, por ejemplo, si lo comparamos con nuestro movimiento, serían los discípulos o los miembros, los hermanos, etc. Para el beneficio colectivo, que esto podemos relacionarlo con la política. Confucio, ¿verdad?, creía en que nosotros aquí vemos muchas veces como, por ejemplo, en política o en cargos públicos, si yo tengo una posición de poder, yo le puedo conseguir un trabajo a mi primo o a mi hermana. Aquí esto no se ve muy bien visto por una sencilla razón. Cuando eso sucede es por intereses propios, por intereses individuales. Confucio creía que eso era correcto hacerlo y que era adecuado e incentivaba a que hiciéramos eso, pero con valores adecuados. Él creía que si yo tengo un cargo de poder, yo le puedo conseguir un trabajo a mi hermana o a mi hermano o a mi primo, pero los dos, tanto mi primo como yo, tenemos que trabajar por el bien colectivo, ¿verdad? El profesor puso un ejemplo porque hablábamos también por ejemplo, de Corea del Norte. Él puso, si la familia Kim, ¿verdad?, hiciera esto y trabajaran unidos, centrados en Dios, podrían haber desarrollado el país de una buena manera. Entonces, la idea de Confucio era que sí, debemos crear relaciones y podemos darle beneficios a la familia, pero siempre centrados en la bondad, ¿verdad?, y en la prosperidad del colectivo, ¿verdad? La diferencia es que ahora eso sucede, pero solo se centran en beneficios individuales. Entonces, obviamente, nunca pasa nada bueno. Él también hacía mucho énfasis en ceremonias y rituales, ¿verdad?, que también es parte de la cultura de nuestros padres verdaderos. Y también creía en valorar las dificultades como parte del entrenamiento, ¿verdad? Todo lo que sucede es por alguna razón y es parte de nuestro entrenamiento, nos ayuda a crecer, sea bueno o malo. Ahora vamos a hablar del unificacionismo, ¿verdad?, que es nuestro movimiento.
Bueno, básicamente podemos decir que es como una integración de todas las religiones. De hecho, su nombre lo dice, ¿verdad? Es una unificación de todo. Por eso es que en nuestro movimiento hay personas, hay musulmanes, hay católicos, hay evangélicos, hay luteranos, etcétera, ¿verdad? Hay muchas religiones diferentes porque todos nos integramos y nos unificamos bajo las enseñanzas de los padres verdaderos, que son, ¿verdad?, la adopción de diversas enseñanzas. Tenemos a Dios como una figura paterna, que eso es una diferencia que nos destaca de las otras religiones. Las demás religiones normalmente ven a Dios como un ser supremo, inalcanzable por el humano y que no tiene relación con el humano. Nosotros dependemos de Dios y punto. Dios toma las decisiones y nosotros no tenemos ninguna injerencia. Pero nosotros en el unificacionismo vemos a Dios como nuestro Padre Celestial, Padre y Madre Celestial. Y por eso también aprendemos a valorar y a cuidar el corazón de Dios, ¿verdad? Como lo haríamos con los padres, con nuestros padres. También aprendemos del amor de piedad filial hacia los padres, ¿verdad? Que es una enseñanza muy importante que también se destaca del confucianismo. Y el amor filial y el amor universal hacia la humanidad, ¿verdad? Aprendemos que tenemos que amar al prójimo como lo dice el cristianismo, pero nosotros vamos un poco más allá. Tenemos que, como decía el Padre, amar al mundo, amar al mundo, después la nación, amar a la tribu, a la familia, ¿verdad? Bueno, en orden inverso, ¿verdad? Pero tenemos que primero ir de arriba hacia abajo, restaurando todo, ¿verdad? Primero hay que amar al mundo, después a la nación, después a la tribu y a la familia, porque siempre lo hacemos al revés y normalmente nos quedamos en la familia, ¿verdad? Normalmente amamos a la familia y punto, ahí paramos, ¿verdad? Entonces, el unificacionismo nos enseña que hay un amor universal que debemos sentir por todos, ¿verdad? En este extracto del Ciudadano Global, podemos ver, bueno, el capítulo es el 6, se llama El amor nos unificará, y la página es la 248 o la 235, depende de la versión que tengan. Esto lo vimos en un Hondo que hace 3 o 4 días, no recuerdo exactamente, pero hace poco lo vimos. El subtítulo era El río no rechaza las aguas que fluyen hacia él. Lo recuerdo porque yo traduje ese día, entonces me tocó la lectura. Dice, el río no rechaza ninguna de las corrientes que desembocan en él, acepta a todas, abraza todas las corrientes y forma un flujo único, ya que continúa hacia el océano. La gente de hoy no entiende esa simple verdad. Los arroyos que buscan el río y desembocan en él son las numerosas religiones y denominaciones de hoy. Cada corriente tiene su origen en una fuente diferente, pero todas van al mismo destino. Están buscando un mundo ideal desbordante de paz. Básicamente esto habla de todo lo que acabo de decir yo, ¿verdad? Que todas las religiones tenemos normalmente el mismo objetivo. Entonces no deberíamos discriminar ninguna, no deberíamos rechazar a ninguna, porque el río no rechaza ninguna de las corrientes que fluyen en él, ¿verdad? El río acepta todas las corrientes y lleva todo al mismo lugar, al océano. Eso es lo que deberíamos nosotros aprender como unificacionistas. La llamada Wake Up era esta, básicamente. Y ojo, quiero aclarar, ¿verdad?, que una llamada de despertar o Wake Up a veces se puede traducir como una llamada de atención, pero eso normalmente lo relacionamos como con un regaño, como que nos llama la atención nuestros padres o en el trabajo. Es normalmente como un regaño. Esto es otro tipo de llamada de atención. Es como que despertemos, por eso lo relacioné con el sermón, ¿verdad?, de Wake Up, con el servicio, perdón, de Wake Up, porque es como despertar, es como cosas que tenemos ahí enfrente de nosotros, a nuestra simple vista, pero normalmente no las vemos, o no estamos muy conscientes, o tal vez no las tomamos en cuenta en nuestro día a día. Y esto es importante. Nosotros tenemos un bello concepto en nuestro movimiento y siempre hablamos del amor de los padres, siempre exaltamos la gran labor de los padres verdaderos y nuestra madre verdadera en especial, que se está esforzando muchísimo, pero dejamos un poco de lado este tipo de cosas, ¿verdad? La madre verdadera sí lo hace, los padres verdaderos lo han hecho toda su vida y ellos nos han enseñado eso. Y nosotros siempre resaltamos el gran trabajo de ellos, pero nosotros normalmente no lo hacemos. No, digamos, resaltamos el trabajo que ellos hacen de amar a todo el mundo, de unificar a todo el mundo, pero nosotros no lo ponemos en práctica. Y a veces sucede inclusive en nuestro propio movimiento. Yo he visto, por ejemplo, en el fondo que a veces en el chat pone alguien, hola hermana tal, alguien de otro país que tal vez hace 20 años no se veían y ahora se han vuelto a reencontrar por el medio del fondo que. Pero tal vez aquí pasa también, a veces
hace más o menos 2 años que no nos reunimos mucho acá, ¿verdad? Por la situación de la pandemia, pero casi todos tenemos los números de teléfono de nuestros hermanos. Podemos enviar un mensaje, tal vez una llamada, ver cómo están los hermanos, cómo va todo. Es más, podemos salir por un café de vez en cuando, compartir, salir y hablar con los hermanos y ver cómo está todo, si están pasando por dificultades, si ocupan ayuda, si podemos ayudar en algo, porque a veces ocupan ayuda, pero nosotros no necesariamente podemos brindar esa ayuda. Pero igual, solamente hacer ese contacto, tener ese sentido de comunidad que me parece a mí que a veces nos hace falta, ¿verdad? Esa es la llamada de atención. Tener un poco más de sentido comunitario, hacer honor al trabajo de nuestros padres verdaderos, de unificar al mundo, de aceptar a todos, de aceptar a todas las religiones, a todas las fees, y poder unificarnos, hacerlo primero dentro de nuestro propio movimiento y poder ir expandiéndonos, ¿verdad? El Hondoke a mí me parece una excelente oportunidad para hacer esto. Como les digo, yo he visto muchos hermanos de acá que saludan a otros hermanos de otros países que tal vez conocen, pero tenían muchos años de no verse. Bueno, eso es una excelente oportunidad. Pueden pedirse el número de teléfono, el correo, mantener el contacto, ver las actividades que están sucediendo en otros países. Todo esto es muy, muy importante y a veces dejamos que se pierda, ¿verdad? Entonces, esa sería como la llamada de atención, no dejemos que eso se pierda. Voy a volverme un momentito aquí, que me hizo falta, se me olvidó. En el confucianismo, este texto que ven en la esquina arriba, lo agregué porque me pareció muy interesante el concepto. Fue una de las clases del profesor. Lo que dice, bueno, el título dice que hay que gobernar por la fuerza de la moral en vez de la fuerza de las armas, ¿verdad? Y lo que dice el texto es como una paradoja, dice, la esencia de un caballero es aquella del viento, la esencia de la gente pequeña es la del zacate o el césped. La gente pequeña aquí se refiere pequeña de mente, de corazón, ¿verdad? Entonces, lo que dice, la esencia de un caballero es la del viento y la de la gente pequeña es la del césped o del zacate. Y dice, cuando el viento pasa, el zacate no puede más que doblarse. Entonces el viento, ¿verdad? No se ve, pero cuando pasa el zacate, le rinde homenaje, se dobla ante él, ¿verdad? Es algo muy interesante, me pareció a mí, una enseñanza de Confucio, porque nos enseña, ¿verdad?, qué tipo de esencia debemos tener, ¿verdad? La de un caballero o la del viento, que aunque no se vea, se siente, ¿verdad? Porque el zacate o el césped sí se puede ver, pero no puede hacer nada contra el viento, solo doblarse, ¿verdad? Como dice el texto. Entonces eso se me olvidó compartirlo antes. Y bueno, esas serían las 2 llamadas de atención o los wake up calls de hoy. Espero que les haya gustado y que les pueda servir para algo, ¿verdad? Las palabras que les compartí el día de hoy. Muchas gracias.